Buenas tardes, buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, en una semana más entre ustedes con este programa de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en México. Vamos a ver, continuando viendo el Levantacruz, que lo dejamos o leímos una parte en la semana pasada, que viene siendo una simbología indígena donde hay varios elementos que en algunas ocasiones nosotros nos hemos familiarizado, otras veces no tanto, y se nos hace un poco extraño porque viene siendo dentro de las exequias propias de los difuntos, como también en las novenas de el difunto, donde precisamente se pone la ropa la que representa aquella persona, como también los novenarios que se hacen. Y aquí vamos a entrar a la simbología de la cal. El inicio, a los muertos se les petateaba, es decir, se les envolvía en un petate, junto con algunas pertenencias. Hecho el bulto, era quemado para que el difunto resplandeciera igual que el sol. El sol es un signo de Dios, por lo que se dice que el muerto sea endiosado. Con esta quema se afirmaba que el difunto ya tenía una segunda muerte y solo quedaban sus cenizas blancas. Al llegar los primeros misioneros, prohibieron la quema de los difuntos y entonces ya no se podía petatear, esto es, quemar bien y representar la segunda muerte. Por esta razón, se colocaba en lugar de las cenizas blancas la cruz de cal. Otro signo, el incienso. La brasa roja del carbón hace humo negro o gris oscuro. El color rojo era el color del sol y de Dios, y el negro gris oscuro era símbolo de la noche y de la muerte. En el Levantacruz, el quemar incienso significa que recordamos que Dios vivió y murió para darle vida al mundo y al hombre. Y de la misma forma, el difunto vivió para dar vida al mundo con su trabajo, a la comunidad. Con sus hijos y con su muerte, se termina de dar su vida a Dios para que todos vivan. El sahumerio o incensario lo cargan más las mujeres, porque ellas son las que están más directamente ligadas a la vida, porque todos nacemos de una mujer, y en el Levantacruz se inciensa 4 veces. Cada una equivale
a los 4 rumbos del mundo. Esto tiene muchos significados. El más importante es la cruz, por lo que simboliza a toda la tierra. Finalmente, se inciensa una 5ª vez, y con esto se dice que el difunto se va con Dios. Las velas en el levantacruz. Nuestros antepasados no tenían velas, usaban ocotes, y decían que la verdad y el conocimiento son como una luz para el camino de la vida. Al que era sabio lo llamaban ocote para los demás. Así, el ocote, la vela, la cera y las veladoras llegaron a ser signos y símbolos del consejo, del acompañar y el comprometerse con el otro. En el levantacruz se usan las velas. Algunas se ponen en forma de cruz. Por eso se está diciendo que el difunto cumplió con sus responsabilidades y nos dio ejemplo. Y a los que están allí se les dice que se comprometen a ser guías y luz para otros. Pero la verdadera luz y guía para todos es Dios. Otro símbolo: flores y cantos. A los antiguos no les gustaba decir las cosas muy abstractas, como la razón, la ciencia, la filosofía, y usaban otras palabras más bellas, más sencillas, elocuentes, como casa del canto, flor y el canto. Para ellos, la flor y el canto significaban la verdad, la última explicación que le podemos encontrar a todas las cosas. La flor y el canto es el lenguaje de la tradición, que estaban toda puesta en cantos, y cuando cantaban se ponían a danzar. Otro signo: los 4 padrinos. Anteriormente se dijo que el mundo total está hecho de 4 rincones y de 4 direcciones. En un libro muy antiguo, nuestros antepasados dibujaban que para levantar al cielo y ponerlo como está ahora, Dios hizo 4 hombres y les dio que lo ayudaran. Estos 4 hombres representan toda la humanidad. Igualmente en el levantacruz, los 4 padrinos significan la comunidad y toda la humanidad. También significa que el muerto vivió con un hombre todo lo que tenía para vivir. Y como los padrinos van coronados de flores, en ellos tenemos la verdad de toda la humanidad. Y como también son gente joven o niños que quieren significar en el principio de la vida y de la humanidad, está presente el fin de la vida del difunto. La comida. Antes a la comida le decían nuestro sostén, nuestra carne y nuestros huesos. Comer es decir carne y huesos, es llegar a ser hombre. Comer es humanizarse. La comida a la que todos son invitados después de regresar del cementerio quiere decir que nosotros, los humanos, no estamos aquí para morir, sino que estamos aquí para vivir, para alimentarnos y para hacernos más humanos.
como la última parte de la ceremonia del levantacruz es la comida, que quiere decir que la muerte no es el destino final del hombre. La finalidad del hombre es alimentarse, vivir y humanizarse. Vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Nos encontramos litúrgicamente en el sexto domingo de la primera etapa del tiempo ordinario. Hoy, en esta semana, iniciada con el domingo de el 12 de febrero del 2023. Aquí, centralmente, está la ley, la Torá, aquello que los judíos, lo hemos escuchado quizás en algún otro momento, el tal Shema Israel. Escucha, Israel. El Señor es único. Lo amarás con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y esto lo repetirás en la mañana y en la tarde para que lo tengas siempre delante de ti. La ley y los profetas. Evangelio donde Jesús se precisamente está dando una gran enseñanza de nuevo a esa multitud del Sermón de la Montaña. La ley era los 5 primeros libros que originalmente se inició con los 10 mandamientos. De ahí que el Señor los retoma. 3 de ellos. El quinto, sexto y segundo. ¿Cuál era la finalidad? Como también hoy, actualmente. ¿Cuál es la finalidad de nuestra Constitución? O también de tal o cual trabajo. O simple y sencillamente en nuestro hogar, en nuestra casa, tiene que haber un mínimo de ley para que haya la convivencia, la concordia, la paz, la unidad y la fraternidad, entre otras. La razón de las leyes, que eso se pretendía bastante
en aquel pueblo salido tras 400 años en Egipto. Necesitaba una constitución, una ley mínima, precisamente para este gran pueblo, que es precisamente lo que Moisés en un cierto momento le pide a Dios, que le dé a otros acompañantes para poder guiar a ese pueblo, que era imposible ya solo él guiarlo. Y ahí tenemos a los 70 más personas que le ayudan. E igualmente lo vemos en Salomón. Dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y regresémonos a los 10 mandamientos, la alianza, el pacto. Guárdalos, porque yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y te llevaré cual alas de águila. Y es precisamente lo que en el Evangelio es lo que estamos precisamente leyendo y viendo. Que Jesús va más allá de la ley. O más que eso, le va a dar cabal plenitud, porque solamente había servido muy para cuestiones exteriores. De allí que dice, si su justicia no es más que los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Si nomás nos acatamos por decir nosotros venir a misa, que también hay la ley de la iglesia, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Si nomás nosotros venimos por cumplir la ley, pues no va a tener grande resonancia y provecho. Es por eso que el Señor, viendo la ley, el 5º mandamiento, no matarás, viene a darnos claridad, plenitud, porque viene siendo, como en otro momento va a decir Pablo, que la ley es pedagógica. Te va a enseñar a crecer, a madurar. Y cuando ya estés maduro, entonces ya no va a ser necesaria la ley, porque ya la viviste. Por eso le está diciendo, el que la viva y le enseñe. No nomás el que le enseñe. Hay que primero vivirla para enseñarla desde nuestra vida y desde nuestro ejemplo. Por eso le admiraban al Señor. Este enseña con autoridad. Y por eso el Señor nos está diciendo poco a poco. Comienzo desde el final. Y va la cosa creciendo. Si tú le llamas al otro imbécil, vas a ir al lugar del fuego, lo menor. Luego dice, si tú también te enojas, vas a llegar al tribunal. Y luego también lo extremo de matar. No matarás.
Y luego el Señor también va con el sexto mandamiento. Pero quisiera adelantarme allí para decir precisamente, si alguien mira con malos ojos a una mujer, ya pecó en su corazón. Entonces, aquí está el proceso de los males en el caminar de la vida, que viene, también podríamos decirlo, con el ojo, la mano y el pie. Si tu ojo es ocasión de escándalo, ¿de dónde entran a nuestro corazón, podríamos decir, o pensamiento, las cosas? Y de nuevo, lo que decía el Papa Benedicto XVI, el pecado del siglo XXI es la contaminación de ideas, porque este milenio se desata con muchísima información, no tan sana, y podemos ver precisamente cómo ha crecido aquí y más allá, no solamente la violencia, sino también los asesinatos. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el domingo de antier, que es el sexto domingo, del cual no quisiera pasar desapercibido. El 11 de febrero, esta semana se abre la octava novena o consideración de parte de nuestra Iglesia Católica para los enfermos. Recuerden que el sábado 11 pasado celebrábamos a Nuestra Señora de Lourdes, muy conocida por nosotros, ante todo, por los grandes milagros que se han obrado ahí y sanado. Y se nos invita a reconsiderar a los enfermos, ante todo terminales, como también a orar por los doctores y enfermeras, que precisamente son los que más inmediatamente están a cargo de ellos, en donde pues posiblemente llegará el momento, espero que no, también pisemos un hospital donde requeriremos de estos personajes que humanamente dan este servicio. Continuamos con la reflexión
del Evangelio. Estábamos viendo que el Señor Jesús lleva a plenitud la ley de Moisés. Entonces, no se nos olvide que Jesús se sienta en el monte para enseñar las bienaventuranzas. Ahora también está un nuevo Moisés. Ahora Él es el que va a dar plenitud a la ley. Y ya lo vimos, algo en ello, que a veces se nos escapa, que solamente también nosotros vemos la ley, pero no el fondo de la ley. De nuevo, para convivir. Y como se dice en otro momento, hay muchas formas de matar. No tan violentas o terminales de una persona, sino que les vamos precisamente minorizando su fama, su vida, valga decir también con nuestras desobediencias, como también sinsabores y también no buenas noches para nuestros progenitores, que son nuestros padres, pero también de nuevo otros más que colaboraron, que no son necesariamente nuestros padres, pero nos estiman y quieren precisamente nuestro bien. Veíamos pues que las leyes vienen siendo para convivir, y esa era la finalidad de aquel entonces de los 10 mandamientos, que después, con la segunda ley en el Deuteronomio, ascienden no solamente a 10, sino a 613 aproximadamente. De ahí que en otro momento se va a presentar un doctor de la ley: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Porque estaban enmarañados con tantas leyes. Y ojo, también hay que verlas en nuestra fe cristiana y católica. Las cumplimos exteriormente, pero lejos está interiormente. A tal grado que precisamente eso nos lo está mucho diciendo la primera y segunda lectura de Pablo a los Corintios, que nos dice la primera del Seráside: si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos, permanecer fieles a ellos es cosa tuya. Y luego nos da otra situación: el Señor ha puesto delante de ti fuego y agua, dos elementos contradictorios. ¿Jugamos con el fuego? Nos quemaremos. Con el agua es vida. Y luego continúa: delante de ti está la muerte o la vida, y me regreso. Extiende la mano a lo que quieras. Decidir, tomar, fuego o agua. Y luego también nos lo dice Pablo en la segunda lectura,
que precisamente nos está hablando de lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. O también el Señor nos le está diciendo, como ya comentábamos, el que viva estos mandamientos y los cumpla y los enseñe, será tenido por el más grande en el reino de los cielos. Y el que los enseñe a violarlos, a deshacerlos, podríamos también decir a minimizarlos, o como hoy la palabrita nueva viene siendo relativizarlos, será tenido el menor en el reino de los cielos. Y también lo dice al final, que nos lo está diciendo dando la opción a lo que decidamos. Di simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo demás viene del maligno. Nuestra libertad, opción y decisión, no solamente como cristianos para esta vida, sino la vida eterna. Haremos otro espacio y regresamos. Denos un like en YouTube de Una Liturgia para la Vida. Continuamos en este último segmento de Una Liturgia para la Vida. Ahora vamos a ver los santos y santas de esta semana. Nos quedó de la semana pasada, como ya comentábamos, la bienaventurada Virgen María de Lourdes. La devoción a Nuestra Señora se inicia en 1858, cuando la Virgen se apareció repetidas veces
a Bernardita y se identificó como la Inmaculada Concepción. Considerando que Bernardita no tenía la suficiente educación como para conocer la existencia del dogma de la Inmaculada, proclamado en 1854, y para saber utilizar esas palabras por sí misma, la Iglesia ratificó que verdaderamente la Virgen se había aparecido en Lourdes. Lourdes ha sido desde entonces lugar de peregrinaciones e innumerables curaciones con el agua del manantial que brotó milagrosamente de la gruta. El 11 de febrero es el Día de los Enfermos. Es difícil ver el sentido de la enfermedad y el dolor. Por eso, el Catecismo, en el número 1502, nos dice: el sentido de la enfermedad y del dolor. En su reflexión, considera que la enfermedad que se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios que inaugura la curación. La curación que, más que todo deseamos, sea interior que exterior. 14 de febrero. Santos Cirilo Monje, 827 al 869, y Metodio, obispo, 815 al 885. Estos dos hermanos griegos, copatronos de Europa, ya que fueron evangelizadores de Moravia, Bohemia y Bulgaria. En el 862, el príncipe de Moravia pidió misioneros que pudieran hablar el lenguaje de su país, y los dos hermanos asumieron gustosos la tarea. Para mejor comunicar la palabra y la doctrina, crearon un alfabeto, el cirílico, para traducir la liturgia al idioma eslavo. Sus esfuerzos de inculturación fueron muy criticados por algunos clérigos del rito latino, pero el Papa Adrián II lo recibió con afecto y ánimo en sus trabajos. Metodio fue ordenado obispo, pero tuvo dificultades con algunos obispos alemanes del rito latino que consideraban que tal inculturación no era necesaria. Pasó los últimos años de su vida traduciendo la Biblia al eslavo. El Catecismo nos comenta: es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Debe expresarse en fidelidad a la fe común. Equilibrar diversidad y unidad puede ser difícil y de hecho a menudo causa conflictos. Pero Cirilo y Metodio nos han dejado el mensaje de trabajar por la unidad de la Iglesia. Una unidad que no implica rigidez, sino unidad de espíritu y adaptación a las culturas y a las necesidades de los pueblos. 17 de febrero. Los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos
de la Bienaventurada Virgen María. Años 1245-1310. Eran 7 amigos de familias acomodadas de Florencia, Italia, laicos y miembros de confraternidad de la Bienaventurada Virgen María. Al oír, profundizando más en su vida espiritual, pensaron que su vocación era separarse del mundo y, con el permiso de su obispo, se trasladaron a otro lugar para comenzar a vivir como ermitaños. Pero pronto tuvieron tantos visitantes que marcharon a otro lugar, negándose a recibir visitas. Su vida era tan austera y penitente que, alarmado el obispo de Florencia, le recomendó evitar los extremos y abrir su comunidad a otras personas. En obediencia al obispo, adoptaron la regla de San Agustín y admitieron a otros hombres a la comunidad, siempre poniendo énfasis en la pobreza. 6 de ellos fueron ordenados sacerdotes. Hoy día, su comunidad se distingue por el amor a María y el sentido de familia, que incluye tanto a la familia espiritual como la de sangre. Estos 7 hombres y la obra que dejaron en herencia son un ejemplo de la devoción que siempre ha existido en la Iglesia por la Madre de Dios, María. Una devoción que ha conducido a muchos a través de los siglos por el camino de la santidad y de la intimidad con Cristo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado llegar a sus hogares, a su corazón y pensamiento. Les agradezco que puedan dar un like, como también puedan invitar a otros a estas pequeñas líneas y palabras acerca de nuestra fe, del domingo, de la liturgia, como también de los santos y santas que veneramos en nuestra Iglesia cristiana como católica. Buenas noches para todos ustedes. Y el Señor Jesús, con María Santísima su Madre, nos lleve a la plenitud de este caminar en el cielo.